Hola mis estimados estudiantes de 10º grado. En este video voy a darle solución al ejemplo que aparece en la guía de física con el tema estática de sólido, equilibrio. Muy bien. Estática, ¿verdad? Es una rama de la física que se encarga de estudiar el equilibrio de los cuerpos. Bien, ¿y cuándo un cuerpo está en equilibrio? Bueno, formalmente esto se define de la siguiente manera, a través de una de las leyes de Newton, que nos dice que un cuerpo va a estar en equilibrio si las sumas de todas las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo es igual a cero. Esto se define así: si la fuerza resultante, ¿verdad?, o toda la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a cero, entonces se dice que un cuerpo va a estar en equilibrio. Así se define eso de manera formal. Si la suma de todas las fuerzas es igual a cero, entonces un cuerpo va a estar en equilibrio. Ahora, cuando aplicamos fuerza a un objeto, hay fuerzas que se pueden aplicar de manera horizontal, se pueden aplicar de manera vertical o incluso de manera inclinada. Ahorita nos vamos a enfocar en fuerzas que se aplican directamente de manera horizontal o de manera vertical. Entonces, si la suma de todas las fuerzas que se aplican de manera horizontal es igual a cero y la suma de todas las fuerzas que se aplican de manera vertical es igual a cero, entonces se dice que el objeto o el cuerpo o el sólido va a estar entonces en equilibrio. Equilibrio significa, ¿verdad?, que no va a estar en movimiento. Eso significa estático, que está estático, que está quieto. Estático significa quieto, de quietud. Bien, entonces veamos, ¿verdad?, un ejemplo, ¿verdad?, donde se aplica, ¿verdad?, esta definición. Bien, démosle lectura. Esto ustedes ya lo tienen que tener copiado en su cuaderno y siguiéndome la lectura. Dice el ejemplo: calculen las fuerzas que F1 y F2 deben de tener para mantener en equilibrio cada una de las siguientes figuras y ubica dichas fuerzas aplicadas en el plano cartesiano. Luego nos habla, ¿verdad?, de que F1 es una fuerza que se está aplicando de manera vertical y F2 una fuerza que se está aplicando de manera horizontal. Bueno, para darle solución, primeramente vamos a ubicar estas fuerzas en el plano cartesiano. Bien, todas las fuerzas de manera horizontal que se estén aplicando en sentido derecho van a ser positivas y todas las fuerzas que estén aplicadas al sentido izquierdo van a ser negativas. Entonces observemos aquí este sólido, este cuerpo, este objeto, las fuerzas que están siendo aplicadas de manera horizontal. Aquí tenemos una fuerza de 10 newton que tiene ¿qué sentido? Hacia la derecha. Entonces esta es una fuerza positiva. Aquí 50 newton es una fuerza que tiene ¿qué sentido? Observemos la flecha, tiene sentido hacia la derecha, entonces es una fuerza positiva. Aquí tenemos otra fuerza horizontal que también está en sentido derecho, entonces también es positiva. Y la fuerza 2, aquí no sabemos cuál es la magnitud de la fuerza 2, entonces ahorita no sabemos, ¿verdad?, si esta fuerza va hacia la izquierda, si es negativa, o si va hacia la derecha, si es positiva. Ahorita no lo sabemos porque eso es lo que vamos a calcular. ¿Qué fuerza deben de tener la fuerza 1 y fuerza 2 para que el cuerpo se mantenga estático, se mantenga quieto? Bien, entonces empecemos ubicando estas fuerzas en el plano cartesiano. Fuerzas de manera horizontal. En el eje X nos representa, ¿verdad?, aquellas fuerzas que se van a hacer aplicadas de manera horizontal.
Entonces, empecemos ubicando esta de acá, 10 newton, positiva. Vamos a ir de 10 en 10. 10 newton. Luego la otra, 50. 10, 20, 30, 40, 50. Y la otra fuerza horizontal es esta de acá, 30 newton. 10, 20, 30. Aquí. 30 newton. Bien, ahora ubiquemos las fuerzas que están aplicándose de manera vertical. Entonces, en el eje Y, o las fuerzas que estén siendo aplicadas de manera vertical, las que estén en sentido hacia abajo son negativas y las que estén en sentido hacia arriba son positivas. Entonces observemos, aquí tenemos este 20 newton y observemos que es una fuerza que está en qué sentido, hacia abajo. Entonces esta es una fuerza negativa. 35 newton es una fuerza que tiene qué sentido, hacia arriba, positiva. 25 newton hacia arriba, positivo. Ahora nos queda ubicarla en el plano cartesiano. Bien, como 20 newton es negativo, entonces hay que ubicarlo en los números negativos del eje Y. Menos 10, menos 20, aquí. Menos 20 newton. 35. 10, 20, 30, 35 newton. 25 newton. 10, 20, 25 entre 30 y 20. Bien. ¿Qué fuerza debe tener la fuerza 1 para mantener el equilibrio? Ahorita no sabemos, ¿verdad? Y a eso es lo que le vamos a dar solución. Entonces ya están las fuerzas, ¿verdad?, ubicadas en el plano cartesiano. Entonces ya pasamos al procedimiento que nos va a ayudar a calcular la magnitud de esas fuerzas para mantener el equilibrio o mantener quieto ese objeto, que no se mueva. Bien, entonces nos vamos a apoyar de esta definición. Dice que la sumatoria de todas estas fuerzas que estén de manera horizontal deben de ser igual a 0. Entonces vamos a sumar todas las fuerzas que estén de manera horizontal e igualarlas a 0. Bien, hay que sumar todas las fuerzas de manera horizontal. 10 newton más 30 newton más 50 newton más la otra fuerza que desconocemos de manera horizontal, que es la fuerza 2, más F2. La suma de todas estas fuerzas me tiene que dar 0. Empezamos entonces. 10 más 30, 40, más 50, 90. 90 newton más la fuerza 2 igual a 0. ¿Qué es lo que hacemos con este 90? Transponerlo, pasarlo al otro lado con su signo contrario. Entonces F2 es igual a menos 90 newton. Aquí ya tenemos entonces que la fuerza número 2 debe de tener una magnitud de menos 90 para que se mantenga el equilibrio o que se mantenga quieto este sólido. Menos 90. Bien, vamos a ubicarlo en el plano cartesiano. Menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50, menos 90. Continúa, vamos a ponerlo por aquí. Entonces esta es la fuerza 2. Ahora, ¿qué magnitud debe de tener la fuerza 1 para que se mantenga el equilibrio, se mantenga quieto? Bueno, nos apoyamos de la definición que dice que la suma de todas las fuerzas de manera vertical, o todas las fuerzas, o la suma de todas las fuerzas que están en el eje Y deben de ser igual a 0. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están en el eje Y? 35, 25 y menos 20, más la fuerza 1
todo eso debe ser igual a 0. Entonces, vamos a sumarlas. 35 newton más 25 newton menos 20 newton más la fuerza 1, eso debe ser igual a 0. Bien, empezamos a efectuar. 35 más 25 es 60, bajamos el menos 20, bajamos el F1 e igualamos a 0. Efectuamos esta operación aritmética. 60 menos 20, 40, más F1 igual a 0. Este 40 lo transponemos, lo pasamos al otro lado con su signo contrario, y F1 es igual entonces a menos 40 newton. Nos dio negativa la fuerza, o sea que es una fuerza que va ¿hacia dónde? Hacia abajo. Menos 40, menos 20, menos 30, menos 40. Y con eso ya le damos solución al ejemplo. Y eso es todo. Y así es como se aplica esta definición.